Bueno, buenos días a todos. Continuando con esta charla de síndromes compresivos nerviosos del miembro superior. Hoy nos faltan dos nervios, el cubital y el radial, y la doctora Daniela Sánchez, al igual que hace 8 días, nos va a explicar sobre este tipo de patologías. Doctora Daniela, bienvenida. Gracias, doctor. Buenos días a todos. Vamos a seguir entonces con la segunda parte de esta charla, recordando los objetivos que van a ser repasar la inervación en los miembros superiores, identificar los sitios de compresión de los nervios cubital y radial específicamente, y conocer la presentación clínica de los principales síndromes compresivos de estos dos nervios en los miembros superiores. Entonces, hablando del recorrido del nervio cubital a lo largo del brazo, sabemos que sale de las raíces C8, T1 y va a ser la rama terminal del fascículo medial. Las otras ramas que vamos a encontrar va a ser la rama del pectoral medial, el braquial medial, el nervio cutáneo antebraquial medial, que va a ser importante sobre todo cuando vamos a hablar de los abordajes para los tratamientos, las ramas al nervio mediano y la última la rama que va a ser el nervio cubital. El nervio cubital va a bajar por el brazo posterior medial a la arteria braquial y posterior al septo intermuscular medial, descendiendo anterior a la cabeza medial del tríceps. Entonces el nervio cubital, ya llegando al codo, va a pasar a través de la arcada Stratus, que va a ser una banda que va a conectar la cabeza medial del tríceps con el septo intermuscular medial, como lo vemos en la imagen. Esto ocurre más o menos 8 centímetros proximales del epicóndilo medial en el 70% de los pacientes. Y ya hacia distal va a pasar a través del túnel cubital, que pasa pues posterior al epicóndilo medial y medial al olecranon, y los límites de este túnel van a ser: el techo va a estar dado por el ligamento de Osborn, que va a ser pues una banda entre la cabeza humeral y cubital del flexor carpilaris, y pues la fosa trocleolecraniana. Importante también acordarnos por dónde pasa el nervio cutáneo antebraquial medial. Aquí ya llegando al codo, va a pasar posterior al nervio cubital, y eso es importante ahorita durante los abordajes que vamos a hablar. Ya hacia distal, entrando el antebrazo, va a entrar al compartimiento anterior a través de las dos cabezas del flexor carpilaris. En este momento va a dar las ramas del flexor carpilaris y al flexor digitorum profundus, y algunas ramas sensitivas a la articulación del codo. Por el antebrazo va a ascender entre el flexor carpilaris y el flexor digitorum profundus, y va a dar, antes de llegar a la muñeca, la rama cutánea dorsal, más o menos 6 a 10 centímetros proximales a la muñeca. Esto le va a dar la inervación dorsal a la mano y en los dedos pues cubitales, y en la rama palmar cutánea, que también va a salir antes de la muñeca, que va a pasar junto con la arteria cubital hacia la mano, perforando el retinaculum flexor. Hablando ahora del canal de Guyon, entonces los límites del canal de Guyon van a ser: el techo va a estar dado por la fascia palmar, como lo vemos en la imagen. La pared más cubital va a estar dada, pues limitada por el pisiforme. La pared más radial por el gancho del ganchoso, lo vemos aquí en esta imagen de la derecha. El piso va a estar dado por el ligamento transverso del carpo. Y a este nivel va a pasar el nervio cubital y va a dividirse en sus dos ramas. Una superficial que le va a dar la inervación sensitiva a los dedos, pues a los pulpejos de los dedos meñique y anular, y la rama profunda que va, digamos, a abrazar el gancho del ganchoso y le va a dar la inervación a los músculos hipotenares, a los interóseos, los lumbricales 3 y 4, y los músculos aductores del pulgar y la cabeza profunda del plexus pollicis brevis. Los distintos sitios de compresión del nervio, pues desde el brazo hasta la muñeca, van a ser, pues, por supuesto, los raíces cervicales en la columna cervical, el septo intermuscular medial y hacia distal la arcada Stratus, el túnel cubital, que ya hablamos con su ligamento de Osborn, músculos adicionales como el anconio petrocleares, la fascia del flexor carpilaris cuando va a atravesar hacia el compartimiento anterior, la poneurosis del plexus digitorum superficiales, o ya en la muñeca el canal de Guyon.
Hablando ya específicamente de los distintos síndromes compresivos del nervio cubital, en proximal tenemos la compresión a nivel del túnel cubital, el síndrome del túnel cubital, que va a ser la segunda neuropatía compresiva más frecuente. Y el primer sitio de compresión del nervio cubital. Su etiología puede ser isquémica, una compresión mecánica por fibrosos o músculos adicionales, o bien dado por una subluxación del nervio cubital saliéndose del túnel. Tenemos que tener en cuenta qué maniobras van a aumentar la presión dentro del túnel cubital, y estos van a ser la abducción del hombro, la flexión del codo, aumentar el 55% del volumen de la presión dentro del túnel cubital, y las maniobras de extensión de la muñeca. ¿Cómo se presentan estos pacientes? Van a quejarse de dolor, sobre todo en la cara medial del codo, paresthesias en la cara dorsal del meñique y del anular, acordándonos que esta rama sale antes de entrar al canal de Bouillon. El paciente se va a quejar atrofia de los músculos hipotenares. Como vemos aquí en esta imagen, la atrofia también de los músculos interóseos. Signos clínicos que vamos a evaluar en estos pacientes: el signo de Froment, que lo vemos aquí en esta imagen superior, donde el paciente va a tener una debilidad para hacer la pinza lateral, y lo que va a hacer es compensar esta debilidad haciendo flexión de la interfalángica del pulgar, compensando por la debilidad del aductor del pulgar. En el signo de Wattenberg, aquí en la imagen inferior, lo que pasa es que el paciente va a tener una debilidad para hacer aducción del meñique, el meñique se va a ir en abducción por una debilidad del interóseo palmar. Y el signo de Duchenne, que va a ser la mano en garra, donde vamos a encontrar hiperextensión de las metacarpofalángicas y extensión de las interfalángicas, dada por debilidad de los lumbricales 3 y 4 y de los músculos interóseos de la mano. Las maniobras de provocación, tenemos el túnel, que va a hacer pues, básicamente percutir ahí al nivel del túnel cubital, desencadenando los síntomas. Y las maniobras de las que ya hablamos previamente, la extensión de la muñeca va a reproducir los síntomas sensitivos, y la flexión del codo con percusión o presión sobre el sitio de donde sospechamos nosotros la compresión, va a aumentarle el rendimiento, pues a esta prueba aumentándole la sensibilidad casi un 98%. Otra maniobra de provocación que se hace para evaluar este síndrome va a ser el test de Scratch Collapse, que básicamente lo que se le pide al paciente, como se ve aquí en la imagen inferior, es que inicialmente haga rotación externa del hombro contra resistencia y se mide pues, haciéndole fuerza hacia adentro en los antebrazos, y manteniendo esta fuerza en rotación externa se le va a estimular el sitio donde se sospecha la compresión, en este caso pues a nivel del túnel cubital y en la cara interna del codo. El paciente va a presentar algo de alodinia en ese momento y va a perder fuerza o a relajar esta fuerza que está haciendo en rotación externa, y pues vamos a sentir pérdida de la resistencia nosotros como examinadores. Estas son las maniobras de provocación que mejor rendimiento tiene para el momento del diagnóstico del síndrome cubital. Acordarnos que las presentaciones clínicas pueden variar de acuerdo a distintas variantes anatómicas. Después hablamos de la anastomosis de Martin-Gruber en el antebrazo, y ahorita vamos a hablar también de la anastomosis de Rich-Cagniot, que va a ser una anastomosis entre la rama motora cubital y la rama recurrente del nervio mediano a nivel de la mano, y lo que nos va a dar es que vamos a tener una inervación dual de los músculos lumbricales en la mano. En cuanto a su tratamiento, pues empezamos por un tratamiento no quirúrgico, en el cual debemos educar a nuestros pacientes a cambiar sus actividades y evitar actividades que vayan a aumentar la presión en intratúnel, utilizar células nocturnas o refuerzos acolchados que permitan disminuir también la presión superficial sobre esta estructura. Se debate si debe hacerse con un codo en extensión o un codo a 45 grados de flexión. La flexión máxima pues claramente va a aumentar la presión dentro del túnel.
las infiltraciones y las terapias enfocadas en el estiramiento del plexo calcularis y los deslizamientos del nervio cubital. Esta terapia se da más o menos por 2 o 4 meses y más o menos el 80% de los pacientes van a responder a estas medidas no quirúrgicas. Para los pacientes que no responden a las medidas no quirúrgicas, pues vamos a pensar en un tratamiento quirúrgico con el propósito de remover los sitios de presión, tanto en reposo como durante los arcos de movilidad. Digamos, lo básico cuando nosotros pensamos en la descompresión quirúrgica es descomprimir todos los sitios posibles en los que pueda existir la compresión, por eso los repasamos previamente, y está indicado en pacientes con síntomas leves y moderados que no mejoraron con manejo médico, o pacientes con síntomas mayores en los que ya vemos alteraciones significativas de las velocidades de conducción en los electromiografías. La primer tipo de descompresión que vamos a hablar es la descompresión in situ, en la cual básicamente lo que hacemos es una incisión entre el epicóndilo medial y el olecranon con el propósito de descomprimir todas las estructuras que pueden estar comprimiendo el nervio a nivel del codo. Acordarnos que en este momento el nervio cutáneo antebraquial va a pasar posterior al nervio cubital y pues tenemos que protegerlo porque puede ser una de las causas de dolor recidivante. Una vez incidido vamos a liberar el septum intermuscular y la arcada estuario proximal y vamos a empezar su liberación distal del túnel cubital, liberando el ligamento de Osborne y la fascia del flexor carpio ulnaris, liberando el nervio, liberando la fascia entre los casos del flexor carpio ulnaris. En la compresión in situ debemos evitar hacer una neurolisis circunferencial del nervio para no alterar su vascularidad. Más o menos el 19% de los pacientes van a tener síntomas. El otro tipo de descompresión va a ser una descompresión más transposición anterior del nervio, que lo que, pues, de lo que se trata es básicamente poner el nervio anterior al eje de rotación del codo, sacándolo del túnel cubital, evitando que tenga pues estas estructuras comprimiéndolo, pero además evitando su alargamiento funcional durante los arcos de movilidad del codo. La circulación intraneural aproximadamente hacia la primera semana, requiere una mayor disección comparada con la descompresión. La transposición anterior se puede hacer de forma subcutánea, como lo vemos en la imagen, nervio anterior al epicóndilo medial y sobre la masa flexora del antebrazo. Esto lo vamos a dejar fijo con una manga de fascia y vamos a dejar el nervio un poco más superficial de lo que está, que es muscular, donde básicamente pues, lo que se pretende es dejar el nervio por dentro de un túnel que creamos dentro de la masa flexora y pronadora, dejándolo un poco más protegido por los tejidos, sin embargo, teniendo en cuenta que al dejarlo protegido por los tejidos debemos no comprimir momento. Y la transposición se hace una transposición muscular es básicamente de esta masa flexora y pronadora y se vuelve a reparar todos los tendones que desinsertamos protegiendo el nervio en este lugar. Otro tipo de tratamiento es la epicondylectomía medial del nervio, pero lo dejamos un poco más paralelo en su recorrido y queda paralelo al nervio mediano. Cuando estamos pensando en hacer la epicondylectomía, debemos pensar en respetar el ligamento colateral medial y no inestabilizar el codo. De esta forma, no podemos hacer una osteotomía de más del 20% de la profundidad del epicóndilo y se va a planear una osteotomía que esté entre el plano sagital y el plano coronal del hombro. ¿Qué complicaciones nos trae estos procedimientos? Primero, pues que la persistencia de los síntomas,
no tener un suficiente cuidado de no dejar el nervio comprimido cuando lo transponemos hacia anterior por las estructuras que lo están fijando, la aparición de cicatrización y fibrosis perineural que van a condicionar una reaparición de los síntomas. Si no dejamos el nervio bien fijo, vamos a poder, pues puede tener subluxaciones del nervio cubital, adherencias, lesiones del nervio antebraquial medial y lesiones del ligamento cubital, colateral cubital en casos de la epicondilectomía. Ya hacia distal tenemos el síndrome del túnel ulnar, que está dado por la compresión dentro del canal de Guyon. Tiene varias etiologías compresivas, un ganglión en el piso del carpo, hipertrofia y palmaris brevis, trombosis de la arteria cubital o fracturas y no uniones del gancho al ganchoso. Acordarnos lo que les dije previamente, que la rama palmar cutánea y la rama dorsal cutánea salen proximal a la muñeca, entonces la inervación de la palma de la mano y de la parte dorsal no van a ser las características de este síndrome, sino las parestesias palmares en el dedo anular y el meñique, dadas por la rama superficial, que va a salir pues, dentro del canal de Guyon. Cuando estamos evaluando los síntomas del canal de Guyon, vamos a ver que dependiendo del sitio donde se genere la compresión, vamos a tener síntomas diferentes y por eso dividimos el canal de Guyon en 3 zonas. Básicamente la primera zona va a ser la zona más proximal, que corresponde al tronco del nervio, más o menos de 3 centímetros de longitud, en la cual se va a comprimir por las estructuras más proximales y vamos a tener síntomas tanto motores como sensitivos. La segunda porción va a ser la porción que va como la porción media, en la que se comprime sobre todo la rama profunda, que es la rama motora que abraza el gancho del ganchoso. Y esto puede comprimirse por fracturas del gancho ganchoso, gangliones, engrosamiento del ligamento del pisomate. Y ya la tercera que nos va a dar síntomas más sensitivos, dados por comprensión de la rama superficial, nos va a dar los síntomas sensitivos hacia el dedo anular, el dedo meñique, pues tratado por trombosis o aneurisma clásica. El paciente va a presentar en esta patología. Hay una cosa que se llama la paradoja ulnar, en la cual en los casos en los que tenemos una compresión más distal, o sea, a nivel del canal de Guyon, la garra va a ser un poco más pronunciada, a diferencia que si tenemos una compresión en el túnel cubital, dado que va a haber una flexión más pronunciada de la interfalángica distal. La liberación la hacemos una incisión de más o menos 6 milímetros cubital en el pliegue tenar, teniendo cuidado de proteger la rama cutánea palmar que va a estar distal a la incisión. Palpamos el gancho del ganchoso y una vez ya ubicado vamos a identificar la rama motora que, como les dije, va a estar abrazando el gancho del ganchoso. La ubicamos proximal a la musculatura hipotenar y la liberamos. Siguiente, vamos a liberar la rama motora alrededor del gancho ganchoso y liberar el ligamento pisomate, para después ya hacer una liberación un poco más proximal de las otras estructuras que limitan el canal de Guyon. A modo de resumen, les traigo aquí en esta tabla los distintos sitios de compresión y los signos clínicos, tanto del síndrome del túnel cubital y el túnel un arte con la cual no me voy a tener ahorita, la vamos a revisar ya al final. Y aquí acabamos las compresiones del nervio cubital. Ahora pasando a las compresiones del nervio radial, su anatomía, acordarnos que sale a partir de las raíces de C5 y C8 y es la rama terminal del fascículo posterior. Va a salir a través del intervalo triangular, que lo vemos aquí delimitado por las dos cabezas del tríceps y el redondo mayor, y va a bajar por el brazo posterior, la arteria braquial y anterior a la cabeza larga del tríceps, ya llegando a la parte distal del brazo. El nervio va a cruzar más o menos 10 centímetros proximal al epicóndilo lateral
el septum intermuscular, y a este nivel le va a dar las ramas al braquialis y al brachiorradialis, y ya proximal al codo vemos que va a sacar las ramas al extensor carpiorradialis longus, el anconio y el supinador, y cuando entra del codo al antebrazo va a pasar anterior al epicóndilo lateral, va a pasar a través del túnel radial, y en este instante se va a dividir en la rama superficial y el nervio interoseo posterior. El nervio interoseo posterior va a entrar a través de la arcada de Frosch y el músculo supinador, y se va a dividir en tanto una rama superficial como una rama profunda. La rama superficial del interoseo posterior le va a dar la inervación del extensor digitorum communis, al extensor digiti minimi y al extensor carpi ulnaris, y la rama profunda va a dar una inervación que es más distal al abductor pollicis longus, al extensor pollicis longus, extensor pollicis brevis y al extensor propio del índice. Y la rama radial del nervio superficial, la rama superficial del nervio radial, que viene bajando un poco más superficial por el antebrazo, va a bajar entre el extensor carpi radialis longus y el brachiorradialis, y más o menos 5 centímetros proximal a la estiloides radial se va a bifurcar en su rama palmar y dorsal para darle la inervación a la parte radial, de la cara radial de la muñeca y de la mano. ¿En qué sitios durante su recorrido se puede comprimir el túnel radial? Vamos a ver que se puede comprimir dentro del túnel radial, dentro de la arcada de Frosch, a través de las dos cabezas del supinador, o entre los tendones del extensor carpi radialis longus y el brachiorradialis más hacia ahí. El síndrome del túnel radial, entonces, va a ser la compresión del nervio radial en su paso del brazo al antebrazo, y este túnel radial va a estar delimitado por las siguientes estructuras. Entonces, el techo va a estar delimitado por el brachiorradialis, que lo vemos aquí en la imagen ya rechazado hacia un lado. La pared medial del túnel va a estar delimitada por el bíceps y el brachialis, y la pared lateral también aquí ya un poco rechazada va a estar dada por el extensor carpi radialis longus y el extensor carpi radialis brevis. Su porción distal está delimitada por el no, es como que tengamos síntomas dados por la rama superficial del radiante hacia la parte distal del antebrazo y de la mano. El dolor va a estar concentrado casi que en los primeros 5 centímetros distales al epicóndilo lateral, sobre todo en el origen del músculo del extensor carpi radialis brevis y el supinador. El paciente se va a quejar de dolor y una sensación de debilidad para las actividades que requieren flexión del codo contra resistencia, y es una sensación de debilidad porque no es como tal una paresia muscular, sino la debilidad está condicionada casi que al dolor que va a presentar el paciente. Los movimientos de pronación que van a alejar el nervio de estas estructuras van a mejorar el dolor, y tenemos que tener en cuenta los diagnósticos diferenciales más frecuentes, o hasta una coexistencia de ambos síndromes, en cuanto a síndrome del túnel cubital y una epicondilitis lateral o pinzamientos posteriores en el codo. Las maniobras de provocación, ya les hablamos, dolor con una extensión contra resistencia, sobre todo el dedo medio, y dolor con la supinación del antebrazo contra resistencia. Otro de los síndromes que debemos tener en cuenta aquí en la parte proximal del antebrazo están dados por el síndrome del nervio interoseo y posterior, en la cual vamos a tener ahora sí una parálisis de los músculos que están inervados por el interoseo y posterior, sin presentar de forma característica síntomas sensitivos. Esto puede ocurrir por una etiología traumática, por mononeuritis, procedimientos previos a nuestros pacientes, o una sinovitis proliferativa. Y característicamente vamos a ver que al intentar hacer extensión se va a ir hacia radial la muñeca, dado que el extensor carpi radialis longus no va a estar inervado por el nervio interoseo posterior porque su rama está un poco más proximal, y entonces va a tener como, no vamos a tener como contrarrestar o no haber debilidad de este músculo.
En cuanto al tratamiento no quirúrgico para la liberación del síndrome del interoseo posterior y el síndrome del túnel cubital, tenemos las infiltraciones selectivas que nos van a ayudar sobre todo en el diagnóstico, el tratamiento y diferenciarlo de una epicondilitis lateral, un ciclo corto antiinflamatorio, terapia física enfocada en estiramientos y deslizamientos nerviosos. Se recomienda a los pacientes en los que sospechamos una compresión nerviosa no usar estos braces proximales para la epicondilitis porque pueden causar aumento de la presión dentro del túnel. En casos que falle nuestro tratamiento médico, vamos a pensar en descompresiones quirúrgicas y se plantean 4 tipos de abordajes. El abordaje transmuscular, en el cual vamos a hacer una incisión proximal centrada en la cabeza del radio y vamos a descomprimir a través de las fibras del brachiorradiales, descomprimiendo tanto el extensor cartirradialis brevis, la arcada de Frosch y la compresión entre las cabezas del supinador. El siguiente abordaje, el abordaje posterior de Thompson, lo vamos a hacer con el antebrazo en pronación, identificando el intervalo entre el extensor digitorum communis y el extensor cartirradialis brevis, radius longus. Vemos aquí en la imagen, desarrollamos el intervalo entre estos dos músculos, identificamos el interoseo posterior entrando a la arcada de Frosch y liberamos tanto la arcada de Frosch, el interoseo posterior y la compresión alrededor de las cabezas del supinador. Los otros 2 abordajes que tenemos, vamos a hacer una incisión entre el bíceps y el brachiorradial y vamos a desarrollar el intervalo sobre la arcada de Frosch del supinador. Y en la imagen les muestro el abordaje extendido, en el cual hacemos una incisión sobre el borde más posterior del brachiorradialis, identificamos el intervalo entre el brachiorradialis y el extensor cartirradialis brevis y a través de este intervalo entramos a buscar y liberar el interoseo posterior. La compresión más hacia distal del nervio radial va a estar dada por el síndrome de Waardenburg, en el cual tenemos una compresión del nervio radial superficial y esta compresión va a estar más comúnmente dada entre los tendones del brachiorradialis y el extensor cartirradialis longus. Esta compresión va a ser una compresión mecánica y se va a predisponer en los pacientes en los que hacen actividades repetitivas de pronosupinación del antebrazo, flexión y desviación cubital de la muñeca, que son los ejercicios que ponen en tensión el nervio en la cara radial de la muñeca. Los pacientes se van a quejar de parestesias sobre la cara radial y la tabaquera anatómica. Los maniobras de provocación van a ser las maniobras de promoción y desviación cubital contra resistencia en la muñeca y el signo de Tiner. Debemos tener en cuenta los diagnósticos diferenciales con la tendinitis de Kerbein o la coexistencia también con la tendinitis de Kerbein y la neuritis del nervio antebraquial lateral, que podría dar una inervación dual en esta área. El tratamiento no quirúrgico, como en todos, va a ser educación al paciente y cambios en la actividad que reproduzcan los síntomas de infiltraciones selectivas. Y en cuanto a la descompresión quirúrgica, vamos a hacer una incisión que va a estar palmar a la unión musculoseminosa de los brachiorradiales y liberar hacia distal la fascia y liberar el espacio entre el brachiorradial y el extensor cartirradial. A modo de resumen, es una tabla que nos muestra los distintos características de los síndromes y ya en esta última tabla las dividí en los síndromes que están alrededor del codo, los 3 nervios. Aquí vemos los síndromes del nervio mediano, en verde el síndrome del túnel cubital correspondiendo al nervio cubital y los síndromes del túnel, los síndromes del nervio radial y el interoseo posterior y esos sitios se van a comprimir. Y en esta última tabla la caracterización de los síndromes de los distintos nervios ya alrededor de la muñeca.
Eso era lo que les traía para hoy. Excelente, Daniela, muy bien. Muchas gracias. Creo que hay alguien con alguna pregunta en el auditorio. Por favor, levante la mano. Yo creo que como es difícil uno decir algo más de lo que Daniela acaba de decir porque fue la descripción perfecta de cómo es la anatomía, los sitios de compresión, los posibles sitios de compresión y los síntomas que causa la compresión en cada uno de estos nervios. Daniela, que si por favor puedes poner la tabla, la última tabla, debe ser esa, sí. Ahí está, pregunta la Q. Sí, digamos, es en todos estos síndromes casi que la forma de pensar es primero tener la sospecha diagnóstica, o sea, no todos son problemas tendinosos, lo mismo que dijimos la vez pasada. Siempre piensen que puede haber una compresión nerviosa cuando el paciente consulta por alguna alteración en el antebrazo. Primero. Segundo, una vez esta sospecha con los síntomas sea mayor, pues vayan a hacer todas estas pruebas que la doctora Daniela acaba de mencionar. Y tercero, el tratamiento inicial, usualmente, a menos que los síntomas, pues ya el cuadro sea muy severo, pero usualmente es un manejo sin cirugía, no operatorio, sea con la férula, en el codo, en la muñeca, etcétera. Y cuando no funcionan estos tratamientos no quirúrgicos, de ahí pensamos en el manejo quirúrgico, ¿sí? Y con el túnel cubital, pues siempre está esa discusión de si hacer solamente la liberación o hacer la transposición. Eh, es como la eterna discusión de esto. Como bien lo dijo Daniela, en muchos casos uno puede solamente hacer la liberación del nervio cubital, pero pues como la duda y sobre todo acorde a cada paciente que el nervio se vuelve un nervio inestable. Entonces por eso en algunos pacientes hacemos la transposición del nervio. La liberación del nervio radial es más infrecuente, es más rara. Digamos, muchos pacientes mejoran sin cirugía con un tratamiento de rehabilitación bien diseñado. Y cuando no, pues está esta técnica que acaba de mencionar Daniela. Y el nervio mediano, pues ya lo hablamos en la charla anterior. ¿Alguien tiene alguna pregunta o dejamos acá para que todos vayamos a las actividades? Rodríguez Buitrago. Ya le quité el silencio. Súper buenos días. Se escucha muy mal, Andrés. Cuéntame. Listo, ahora me escucho mejor. No, quería preguntar, ¿en qué momento de su valoración usted solicita también estudios para evaluar una patología a nivel cervical? Que esto también puede pues, emular o causar también estos síndromes similares. Sí, muy buena pregunta. Digamos que en el examen físico, cuando uno sospecha una compresión radicular, siempre tiene que ser pruebas para la columna cervical. Y gracias por hacer la aclaración, porque de pronto no quedó claro. En la evaluación, y Daniela lo mencionó, pues uno de las causas estaba, de hecho la primera en la lista, Daniela, estaba la compresión en la columna cervical. Entonces, cuando haya una sospecha de una compresión nerviosa en el codo, en la muñeca, pues de forma sistemática hay que evaluar la columna cervical. Hay varias pruebas para esto, que son las pruebas de Spurling, bueno, en fin, hay varias pruebas como de provocación de la compresión cervical, y si estas salen positivas, ahí pedimos imágenes de la columna cervical porque pues es un diagnóstico diferencial. Pero si los síntomas son más, por ejemplo, el cubital, que aumenten los problemas en la madrugada con la flexión del codo, tiene TINEL positivo y a las pruebas de provocación cervical son negativas, digamos, la probabilidad de que realmente tenga un problema cervical es muy baja, por eso no estudiamos, o al menos de forma inicial no estudiamos la columna cervical, pero por el contrario, si el paciente no distingue muy bien si el problema aumenta en flexión o no, digamos, los síntomas son a lo largo del día también, y las pruebas de provocación cervical son positivas, pues ahí incluimos el estudio de la columna cervical. Pero sí entra en la evaluación rutinaria de esa patología, sí. Buena pregunta. ¿Otra pregunta? No. Bueno, yo creo que dejamos aquí. Daniela, muchas gracias. Excelente revisión y nos vemos en 8 días para un nuevo tema. Que estén bien. Chao. Gracias, doctor. Que estén bien.